Pues, ¿cómo empezar? Pues, veamos, este año nuevo estuvo lleno de grandes sorpresas, diría yo más negativas que positivas, pero aún así, en toda esta desgracia, los memes nunca faltaron. Ese contenido tan viral como lo fue este año. Resulta interesante ver lo anecdótico, ¿no? Que pasará a ser este 2020 para las futuras generaciones. Es más probable que yo no le pueda contar esto a mis hijos porque en la vida, porque en mi vida la elección de ser padre no forma parte de mis planes. Lo más probable que suceda es que esto se lo relate a mis sobrinos, mientras voy recordando todas las desgracias que acecharon este año. Desde una posible guerra mundial, la caída del acero del petróleo, la muerte de diferentes personalidades que marcaron al mundo, entre otras cosas, que pasaban alrededor del globo. Pero, ¿qué pasó en mi entorno, en mi ciudad, en nuestro país? Recuerdo muertos, muchos, pero muchos muertos por las calles y agrupados en las casas, gente pidiendo ayuda y sistemas de salud colapsados. Una de las ciudades de mi país pedía a gritos una salida ante tal flagelo de dolor y que recojan a sus seres queridos, los cuales al fallecer llevaban semanas conviviendo con ellos. Eso, mientras otros países nos usaban como ejemplo de lo que no se debe hacer en una pandemia. Lo irónico es ver que luego el ministro de Salud se jactaba de lo que fuimos, de lo que en realidad no fuimos. Un ejemplo durante esta pandemia. Veíamos como una alcaldesa, junto con otras autoridades, incentivaban a la gente a asistir a un partido de fútbol y a no tenerle miedo al virus. La misma que atentó en contra de la integridad de un vuelo humanitario, pero hoy en día la vemos como si nada hubiera pasado. Esto solo es el comienzo de un entramado de inmensurables desgracias, el cual tiene nombre, los Salcedos. Y no hablo de los ricos helados de fruta y de sus tantas variantes, que a pesar de la pandemia lograron salir al extranjero para deleitar a más gente del mundo. Hablo de los ruines, de los nefastos, los cuales llenaron las noticias casi por más de 3 meses seguidos. Las noticias del día a día solo hablaban de ellos y de cómo le ponían precio a nuestras medicinas. O eso creo, no lo sé. Los recuerdos me parecen confusos, pero algo que recuerdo, y recuerdo bien, es ver cómo las denuncias les llovían. La familia de la Guata, los que son de aquí entenderán a quién me refiero, pasaron de ganarse su fortuna a base de regalos y la venta de hamburguesas a mostrar un verdadero esquema piramidal de crímenes, que hoy a inicios del 2021 solo les sabré decir que el único que está en una celda vive como un rey y otro es candidato a la asamblea, y los restantes pululan a las afueras, en otras naciones. Se repartieron de forma indolente el país, así como tu tía, que en cada fiesta familiar que hay solo sabe hablar de cómo repartirán la herencia de los abuelos. Los mismos abuelos que en este momento a lo mejor están muy sanos y soplando sus velas de cumpleaños. De esa forma descarada se repartieron nuestra salud. Y si adivinan, no pasó nada. Los únicos en las cárceles fueron los trabajadores de esas personas, gente que solo ejecutaba órdenes que recibían. El malestar se tomó a la economía, la salud, la educación y el futuro del país. Y paradójicamente, una X estadística dice que somos de los países más felices de este 2021. Ironías de la vida, eso creo. Y me quedo corto con las historias de desgracias que nos afectaron. Los seres de capa blanca terminaron en la calle, como el 70% de los desempleados que dejó esta pandemia. Pandemia que se agravó por las decisiones de aquellos que debían protegernos, pero en cambio terminaron vendiendo nuestros sueños a sobreprecio del 1000%. Pero dejemos de hablar de esto. Hablemos de nosotros y cómo fue nuestra vida en este año. ¿Qué pasó en este? Y no sé, ¿quién desea empezar? Tenemos con nosotros a Joan y a Alba, estudiantes de Buenas noches. diferentes áreas. Pero bueno, Hola, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo fue tu 2020 con pandemia? Bueno, comienzo yo entonces. Empezando desde la suspensión en ese caso que estaba realizando los estudios. Empezando desde ahí, fue todo a pique, literalmente. El día a día en la cuarentena uno tenía dicha intriga de qué iba a comer mañana. Dado que no se podía ni salir a trabajar, pocas personas conservaron sus trabajos.
todo lo que viene siendo el alimento diario se fue escaseando hasta tal punto de que tocaba, así sea simplemente un poco de arroz con algo de acompañamiento, echarse al estómago o dormir para matar el hambre. Claro que esto no fue a todas las personas, había gente de que tenía sus ahorros y demás, lo cual pudieron subsistir y pasarlo. Además de eso, era más factible, me acuerdo, que habían personas por mi barrio que se enfermaron de esta enfermedad que ahora es polémica. Se enfermaron y se jactaban de que era mejor quedarse en casa que irse a morir a un hospital, porque eso era lo que estaba sucediendo. Y de ahí poco más, muchas más anécdotas que me han sucedido, que también personalmente yo sinceramente la pasé mal, tanto mi salud mental como física decayó horriblemente. Y tú, Alba, ¿cómo fue tu tiempo en pandemia? Bueno, buenas noches con todos. Bueno, mi tiempo en pandemia fue bastante vago, no sé cómo explicarlo, pero no hice nada productivo hasta el momento en que empecé a estudiar. Eh, Hasta que por fin la universidad abrió, porque parecía que íbamos a quedar un año entero sin poder estudiar. Y después de eso, o sea, al principio parecía bueno, como habían nombrado anteriormente, bajo la enfermedad en que estamos, se hizo muy difícil y muy complicado para muchas personas, ya que ahorita nuestra salud es lo más importante. Y bueno, creo que es un tema bastante delicado meterse con el virus y todo lo que sucedió. Prefiero no hablar mucho de eso. Y de ahí mejoré bastante mi promedio porque como todo es en línea, los exámenes, todo, nos apoyamos, hay grupos de apoyo, entonces eso. Bueno, no sé si recuerdan inicios de la pandemia, pero yo recuerdo claramente cuando comenzó todo esto, el principal temor fue cuando cerraron todas las fronteras, especialmente de las ciudades. No sé si ustedes tengan familia por fuera y todo eso, pero Ah, sí, fue preocupante porque cuando comenzó a escasear la comida, la gente se tomó muy en serio eso lo del papel higiénico, que me pareció bastante raro. ah. Y todas las perchas vacías. Era como toda la gente, se nos está acabando todos los recursos, ¿qué hacemos? A por el papel higiénico. Sí, fue bastante extraño. O el tiempo de las mascarillas, no sé si recuerden, porque Nunca ahorita... lo entendí realmente. Perdóname, pero lo de las mascarillas y eso, para otros fue una tragedia, para los Eso de... fue un robo. Sí. Sí, porque ahora hasta con diseños de Puca la encontramos. Mascarillas antes 2 por 15, 2 por 15 centavos, Yo recuerdo que en una ocasión nos ofrecieron antes del virus. mascarillas quirúrgicas Ujú. a un ¿Ya? dólar. Sí, Y eso fue de esos que regateaban. exactamente. Estaban esas mascarillas, el precio estaba por los cielos, cada vez aumentando más y más. Quien tenía un paquete de mascarillas literalmente tenía ya 50, $60 en su bolsillo al Ajá. revenderlos. Sí. Y no sé si vieron el meme de las mascarillas que literal a alguien se le ocurrió ofertar las mascarillas por eBay y las vendía, creo que eran $500, no recuerdo mucho, Wow. la cantidad que lo estaba vendiendo. Y el papel higiénico también terminó en eBay. Eso sí no vi, pero con todo el alboroto que hicieron, me lo puedo Por creer. dos, eso tampoco lo vi, pero Sí, porque lo que más preocupaba era también ver las perchas vacías de los centros comerciales. Sí, este, y esas cosas. Ujú. Pero, Llegamos hasta cierto punto de que acá, bueno, por suerte, entre vecindades a veces se ayudaban, aquí faltaba arroz, se pasaba un poco y así, pero igual uno peligraba. ajá. Yo no sé si pasó eso también en tu casa, algo así como dice Joan, pero por lo que es mi casa, pues los vecinos comenzaron a compartir como lo hacían, no sé, antes en los pueblos, lo que era el Ujú. trueque. No sé si lo hicieron por tu zona.
Por mi zona, no sé, desconozco, pero sí entre familias sí nos ayudamos bastante. O sea, Mm. algo que necesitáramos o así. ¿Y el robo? ¿Les robaron en pandemia? Bueno, créemelo, una de las veces que salí justo antes de encerrarnos, salí al centro y demás, y ya se veía venir esto. Me acuerdo que una vez me tocó salir corriendo porque estaban que cogían y hacían como una especie de avalancha entre personas para llevarse cosas. Y más de una vez me tocó encerrarme en un local para no ser víctima. Sí, yo recuerdo mucho que tampoco no hubo transportes y yo vivo más o menos distante del centro. Y iba, yo qué sé, con unas 20 o 30 libras de cosas en lo que era comida, cosas necesarias de la semana. Iba a pie y con eso pesado. Bueno, yo no tengo la fortuna de vivir cerca del centro, pero era bastante peligroso porque en ese tiempo salieron las noticias de las motos que iban arranchando las cosas, iban robándote todo en realidad. Sí, me acuerdo que en uno de los casos me tocó venirme desde el centro hasta casi las afueras donde vivo, caminando y con mi madre, que a ella para nada le gusta caminar. Ay, Dios mío, en un sol abrasador. Y con miedo también de que se nos quitaran las pocas cosas que llevábamos. Sí, Bueno, bastante penoso, igual que la gente se aproveche, o sea, en plena pandemia, se aprovechan de eso. Es que también era de un punto de vista de que había personas que no tenían ni nada para comer y nada. era aquí sobrevivir como puedas. Eso también es un punto que yo considero, mira, yo no No defiendo es para nada justificante. la delincuencia como tal, o sea, el que comete un delito no se exime de lo que hizo, ¿no? Pero sí me parecía desgarrador ver a gente que criticaba a este tipo de personas diciendo, ¿cómo es posible que roben? O sea, buscar la forma de trabajar o idearse algo, pero si el gobierno que está en la potestad de protegerte nunca lo hizo, o sea, no exime a la gente de lo que hicieron o lo que se vieron obligados a hacer, pero es desgarrador que a lo que tuvieron que terminar, o sea, cómo terminaron por esta mala gestión de lo que sucedió. Es Creo brutal. que todo fue porque pensaron que era como un chiste o como una gracia, aunque con esto me voy a ejecutar. Si se acuerdan, creo que del H1N1 y otras enfermedades atrás, que Sí. supuestamente eran tendencia, así mismo, tal Ujú. cual los mismos inicios, sino que aquí la cuestión que esta enfermedad se le salió de las manos completamente. Exacto. Se prolongó mucho más. O sea, al inicio creíamos, creo que la mayoría de personas que iba a ser como el H1N1, Ujú. pero luego nada, o sea, Claro. fatal. Recuerdo que una persona que visitó por acá, un conocido, había supuestamente llegado en el mismo avión que vino una de las pasajeras que supuestamente fue, como quien dice, el paciente cero aquí en Ecuador. El primer caso. El primer caso, exactamente, y supuestamente, porque en realidad era de que había venido en otro vuelo y no tenía nada que ver. Bueno, por no hacer muy larga la historia, eh, por una mala información, una desinformación de la comunidad por esta parte, lo estaban buscando a esta persona para, para llevársela supuestamente a que la vayan a encerrar. Y algunos comentarios hasta lo querían linchar. Hasta ese punto llegó. Eso Ya. también bueno, lo que más podía ver era las noticias y ver lo desgarradora que eran estas, porque se veían en comunidades, por ejemplo, en noticias que salían de Perú, ¿Sí? mencionaban comunidades que linchaban a los médicos o a gente que iba a dar ayuda. No solo en Perú, aquí en nuestro país Ajá, también sí. sucedió en ciertos sectores, ¿no? Eh, Que a ver, Ajá, que eran perseguidos porque según iban a transmitir la enfermedad, todo por la desinformación, y es lo que no ujú, entiendo, cómo es que se llega a un nivel de desinformación tremendo. No solo radica en las personas, porque recuerden que también hay gente, el acceso al Internet fue terrible, ujú, y entonces lo único que la gente tenía para guiarse eran cadenas de WhatsApp. exactamente. Como en WhatsApp todo mundo es muy honesto. Sí, como la gente que Este, te recomendaba tomar cloro.
Claro, claro. Recuerdo que un pariente que vivía pues en un pueblo por Loja, cerraron las carreteras y por aquí, en mi opinión, fue muy bueno, dado que gracias a eso no llegó la enfermedad allá, pero pasó demasiado tiempo, creo que llevaron como 2, 3, 4 meses y nada de casos allá en un pueblito de por allá. Claro. Y díganme ustedes, ¿qué bulos nomás escucharon en la pandemia? Alba, tú que eres más relacionada con estos ámbitos en lo que es medicina, ¿Qué? ¿qué bulos nomás escuchaste durante No, esta pandemia? por favor. ¿Qué? Mm, ¿Cómo? ¿Me repites la pregunta, por favor? Digo, ¿qué bulos, qué mentiras se dijeron sobre lo que pasó durante este año? ¿Qué nomás escucharon? O sea, al principio todos creo que sabemos eso, que decían no, hay pocos casos, o decían hay 200 casos, cuando en Sí, realidad habían muchos más, o sea, los hospitales estaban repletos. Yo vivo muy cerca del hospital y las filas, o sea, la calle se llenaba de personas ahí tratando de hacer una cola, sobre todo al inicio de la enfermedad, para que los atendieran, para que haya una solución, etcétera. Y bueno, y en realidad lo que le faltaba a los hospitales era, no sé si meterme en este tema, pero bastante implementación, y eso, instrumentos que ayudaran a la enfermedad, al COVID. ¿Y alguno de ustedes tuvo alguien que le recomendó tomar cloro o alguien cercano a ustedes tomó cloro? No sé, conocido. No, a mí no. pastillas de yodo. El yodo, en serio. Verás, te cuento una anécdota aquí. De lo que yo estaba haciendo pasantías. Bueno, se me suspendieron luego de los 3, 4 meses, bueno, el tiempo de pandemia, volví a ir. Y la casualidad de que por ahí, entre una y otras cosas, la gente bueno, mis compañeros de pasantía estaban literalmente asustados. Llegaban a casos de que unos querían llevar un traje de bioseguridad. Y los comprendo por una parte, porque hubieron bajas entre compañeros, seres queridos de compañeros, y sinceramente no es cosa de juego y nada por el estilo. Por suerte, familiares de mi parte, no, hasta donde yo sé, no sufrieron ese destino. Pero dado eso, una de las personas que nos guiaba en las pasantías, tenía síntomas de eso. Luego, entre una y otra cosa, dando que también se realizaban pruebas, se verificó dicho caso de que en realidad estaba esta persona enferma. Y justo era una persona con la cual nosotros interactuábamos diariamente. Por ende, todo el mundo se comenzó un poco a alarmar por ese caso. Y una de las cosas que me dijo dicha persona que se había infectado era de que le habían recomendado tomar esas pastillas de yodo. Según su veredicto de gente, que eso ayudaba. Y se había curado gracias a esa medicina. Claro, la falacia anecdótica. Y Alba, ¿las pastillas de yodo curan el coronavirus? No lo sé realmente, pero lo dudo mucho. Bueno, en realidad creo que no, pero sé que no quieres meterte en estos temas polémicos, pero bueno, a la final la gente conoce cuáles son los bulos, ¿no? Pero sí estuvo feo. ¿Ustedes sintieron los síntomas en lo que fue la parte más fuerte de la pandemia? Porque de mi parte, en mi casa surgió ese pánico, entonces comenzamos como a sentir la fiebre, los escalofríos, pero es algo que también lo mencionaron en las noticias que tal vez experimentaríamos, por lo que la situación era estresante. No sé si a ustedes les pasó esto. Sí, sí. Bueno, fiebre no, por suerte. Siempre evité, la sigo evitando. Pero Yo, yo, yo solo te digo que me desmayé. Recuerdo en los primeros meses, no sé ni por qué. Estaba yo tranquilamente jugando como siempre. Bueno, estaba viendo videos creo que de risa.
Y recuerdo que me comenzó como a sentirme sofocado, no sé, y avancé a llegar a la puerta de mi cuarto y me desplomé. Por ahí medio avancé a pedir ayuda y me llevaron rápidamente a tomar un vaso con unas sales por ahí para recuperarme. Y bueno, en mi casa se asustaron pensando de que yo estaba enfermo del este. Y pues al parecer fue una combinación entre estrés, encerramiento y para qué. Y sinceramente los seres humanos no estamos diseñados para permanecer cerrados en cuatro paredes todo el tiempo. Es por eso que los perros escapan cuando les abres la puerta. Sí. O sea, comprobado. Sí, totalmente. Pero no sé, o sea, lo que fue durante este año fue bastante duro porque les menciono por mi parte, ¿no? Este año pensaba entrar a un determinado trabajo que según ya estaba asegurado, simplemente iba a ingresar y cuando comenzó la pandemia y comenzaron a suspender todos estos trabajos, ya nadie podía contratar, salió este decreto de que nadie podía contratar de lo que era el sector público y bueno, muchas cosas vinieron abajo. Lo que sí puedo decir es que me he enfocado más en los estudios debido a la pandemia, ¿no? Pero sí fue estresante ver todas esas noticias, cosas muy alarmantes que que afectaban bastante. Eh, Cosas desgarradoras como los cuerpos tirados por las calles, o las niñas que eran abusadas, o las mujeres que terminaban conviviendo con sus agresores. No sé Dios. si veían ese tipo de noticias o no sé si recuerdan alguna noticia que les haya llamado mucho la atención, les haya conmovido. Sí, o sea, sí, esa parte también es al inicio de la pandemia, a todos nos parecía bastante fuerte, que muchas mujeres de las que eran violentadas tenían que vivir con su agresor, con su esposo, o sea, las 24 horas. O bueno, o sea, sí, la mayor parte del tiempo, ya que en los trabajos salíamos temprano y todo eso, la mayoría de las personas tenían que permanecer en casa. Y estas mujeres, o sea, corrían el riesgo, y muchas corrieron el riesgo de morir, no por COVID, sino por violencia física. Claro, y también creo que ahí se suman muchos casos de muerte, Femicidios, ajá, ajá. femicidios que se dieron durante la pandemia. No sé tú, Iván, si recuerdas alguna noticia que te haya perturbado o conmovido. Pues la que más me perturbó fue de esta señora, creo que en Guayaquil, que su esposo ya había fallecido y había pasado como 1, 2, 3 días, no recuerdo bien, literalmente el cuerpo del esposo ahí descomponiéndose. Pedían que le ayudaran a, a darle, así sea, sepultura. Y no tenía nada, digamos, bueno, hasta donde yo supe, no hubo esa ayuda para esta señora, o no llegué a yo divisarla. Y sinceramente, yo estar en mi casa, un ser querido que fallezca y estar todavía viéndolo a diario, su cuerpo inerte ahí, aparte de el hedor, psicológicamente me destrozaría. Claro. Pero créeme que, aparte de las noticias desgarradoras de cómo se devoraron nuestra economía, nuestra salud, nuestros sueños, Ah, nuestro futuro, lo que más me desgarró a mí fue la forma en que el gobierno, o sea, trató esto tan indolente. Por ejemplo, no sé si recuerdan que comenzaron a sacar una de esas campañas de fake news de parte del gobierno, y como tú mencionas, de la casa de la señora, varias de estas personas que afirmaron que se había muerto un familiar, cosa que luego los propios noticieros confirmaron que sí pasó así, que estaban en las calles, en las veredas. Pasaron dentro de las páginas oficiales del gobierno como esta noticia es falsa, ah, no es real. es que créemelo, el gobierno siempre va a ver la forma de quedar bien, así estén equivocados. Eso te lo aseguro. Cualquier gobierno que veas en el mundo te va a decir no a algo perjudicial para el pueblo y la comunidad. Eso siempre va a pasar. Pero bueno, dejando un poco de lado el tema de todo lo malo que pasó este año, desempleo, deserción escolar, maltrato, violaciones, femicidios, bueno, que este año creo que no tuvo nada bueno. ¿Creen que, Bueno,
¿Consiguieron Bueno, algo bueno este año? eh, perdona, pero yo lo que más me gocé fue esto que o habían dos caras de la moneda entre parejas, o aumentó la natalidad entre, entre parejas. Me acuerdo que por ahí creo que vi 3, 4, 5 embarazos o divorcios entre parejas que supuestamente estaban bien. Había, me acuerdo que, no sé, Las rupturas amorosas. Sí. O sea, hubo muchas rupturas amorosas. Y las parejas que sobrevivieron durante la pandemia, créeme que aquí sí se quedan casadas por mucho tiempo. sí, sí, mis respetos. Se aman de verdad. Exacto, eso es amor puro, no por interés o por otra cosa. Ah, Pero la parte de la natalidad me llama la atención porque sí, yo conozco muchas personas embarazadas, muchas mujeres embarazadas. sí. Ujú. Ahora vamos a tener la generación, la, Por gener- pandemia. la- los pandémicos, exactamente. Ah, Sí, fue bueno, bastante interesante esto de aquí. Fueron eventos raros, pero volviendo a la pregunta, ¿tuvieron algo positivo ustedes durante esta pandemia? No sé tú, Alba, ¿tuviste algo positivo? A inicios quizás, pero después no. No hay algo positivo, personalmente. ¿No tuviste nada que tal vez pudiste hacer o realizar? Mejorar mi promedio. Bueno, es un buen punto. ¿Y tú, Iván? positivo. Creo que yo fui una de las personas que se decía, o sales muy musculoso o sales muy gordo de esta pandemia. Y digamos que no salí muy musculoso. No, pero una de las cosas buenas que hice supuestamente fue mejorar mi lectura, aunque también me perjudicó un poco de estar aquí sentado leyendo 24/7. Los dolores de cabeza fueron intensos, pero aunque sea, mejoré un poco la lectura. Entre eso, por ahí leí uno que otro artículo, me autoeducé un poco, Sí, poca cosa más. y para que en lo que es la pandemia yo también leí bastante, pero yo leía más artículos relacionados con lo que estaba sucediendo, pero hubo un tiempo donde lo dejé porque me comenzó a perjudicar mucho eso. Sí, Te llega a pesar, ¿no? Y sí, más que nada la impotencia de ver a toda esta gente sufriendo y a la final no sé nada, pero uh-huh, cosas que te alegran es ver que hubieron almas caritativas, caritativas. Sí, durante este proceso, porque, no sé, durante el proceso de la pandemia, comenzando en la parte mía, se comenzó a ver muchos actos de bondad. Eh, cosa que- buena. ajá, gente que ayudó. Estaba esta persona que me vi en las noticias que, por ejemplo, ahora para Navidad, Uh-huh, reunió, creo que era 10.000 regalos. Me perdona si me equivoco con la cifra, oh, logró recaudar 10.000 regalos para una comunidad aquí en Ecuador, uh-huh, eh, y alegrar la vida de los niños, porque sí estuvo feo esto de aquí. sí. Y no sé cómo será la vida después. Bueno, ya estamos en 2021. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo pasaron su fin de año? Pues yo creo que estaba haciendo una cuenta hacia atrás, esperando que llegara justo, terminara este año y explotar una cosa a todo el mundo con tantas cosas que se vio. El Pentágono que decía que, afirmando de los extraterrestres, la pandemia, desde la posible guerra mundial, la tercera guerra mundial a inicios de año, lo que le pasó a Australia, de los bosques. Creo que era una de las cosas divertidas que pasó este año fue cada mes esperar el acontecimiento extraño del mes. Creo que hasta Una hice un tragedia cada mes. ¿Y tú, Alba, qué esperas para este 2021 en contraste del 2020 pasado? Nada, para este 2021 espero que el COVID, o sea, todo esto que tiene que ver con la enfermedad disminuya. Creo que eso es lo que más quiero. Y igual creo que eso es lo que queremos todos. Entonces, solo eso. Y mejorar yo, obviamente, con algunos aspectos, o sea, qué sé yo,
con lo que quiero hacer para el futuro y todo eso. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes notaron en lo que fue este fin de año, hubieron restricciones con respecto a la quema de monigotes, no sé si recuerdan. Claro, y toda la Y el toque ciudadanía de muy queda. Ajá. responsable la cumplió. Entre comillas, la cumplió. Sí, también el toque de queda, como dice Alba. Muchos lo cumplieron. Ujú. Aunque días atrás, no sé si es que algunos de ustedes escuchado la alarma de toque de queda. Parecía literalmente el fin del mundo, un escenario posapocalíptico. Ah, sí, esa alarma que sonaba por los Sí. barrios, no sé si sonaba por el parte del centro, pero era como que estresante. Parecía esas alarmas acá de algún programa de televisión Yo nunca la escuché. ¿En serio? Creo que ustedes Yo sí, nunca la escuché. sí han visto la película de esta de La Purga. Ah, sí. Ya, Ya. casi me pareció casi idéntico el mensaje que daban acá con los de La Purga, con el mismo tono, la misma sirena y demás. Daba miedo. No sé si recuerdan, hablando de esos temas, de esos mensajes que llegaban del gobierno, que por alguna extraña razón se pusieron, que era CNGRE, Ajá. que por yo leer rápido la notificación decía sangre, recuerda que aún corres peligro. Y yo como que, y llegaban siempre y a mí me daban como que cosas leer esos mensajes. Ay, Dios. Por suerte, esos mensajes, yo todos los mensajes del celular los tengo bloqueados. No me gusta leer esas cosas. Así sean cosas importantes. Bien dicen que la ignorancia es algo que da felicidad a las personas. Puede que sí, no sé. En este transcurso estuvo bastante interesante ciertas cosas. Y también estuvo interesante ver la política del país, ¿no creen? Ay, Dios mío, lo que se vio. No Aquí, solo aquí, en otros lugares también. ah, sí, también en otros lugares. Presidentes diciendo cosas raras, presidentes afirmando que era una gripe, que se iba a pasar. Eh, Presidentes afirmando que tenían la cura. Ay, sí. Este asambleísta creo que era el que pedía que el cloro, que no voy a decir el nombre completo de esa cosa porque aparte que era una farsa, pero hay gente que lo cree, Ujú. era la cura para algo, para esta dicha enfermedad y estaba demandando la asamblea. No, lo peor es, me disculpan todas las personas que tengan algún dogma religioso, pero lo Ajá. peor fue ver a la parte de la iglesia episcopal que es la iglesia católica, Ajá. reunidos demandando al Estado para el uso de cloro como tratamiento. No sé si vieron esa noticia. No, 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 No la escuché. ¿cómo? Más detalles, por favor. Este, una X entidad importante de la Iglesia Católica, Ya. en conjunto con otras autoridades también de la Iglesia Católica, Ujú. afirmaban que el uso de de cloro Ya. era un tratamiento efectivo para curar el coronavirus, que ellos se basaban en la ciencia, que tenían esos estudios y lo presentaron a la asamblea para que se apruebe su uso. Lo gracioso es que las únicas pruebas que tenían esto de aquí, este tipo de tratamientos, era desde la falacia anecdótica que siempre se usan, de que el amigo del amigo del primo de mi amigo, usó y nunca se enfermó. Bueno, él lo va a entender mejor sobre esto del uso de los tratamientos, ella tiene más experiencia con esto. Pero, por ejemplo, si tú usas una X medicina, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y por alguna extraña razón tenías otra enfermedad y te curaste, lo lógico sería pensar que la medicina que tomaste ahorita no te curó, porque no está Sí. relacionado con tu enfermedad, obviamente, ¿no? Ajá. Pero esta gente, había gente que tomaba este cloro, ¿no? Esta variante del cloro lo tomaba para tratar, para evitar enfermarse, ¿no? Para evitar que Ay, les dé esto. Y ellos pues, afirmaban que nunca se contagiaron fue porque estaban tomando. pues perdóname, pero sí, si tienes un sistema inmunológico tan bueno como para aguantar esa cosa, pues de ley que vas a aguantar la enfermedad. Y claro, es que hay varios factores, ¿no? No solo el sistema inmune, hay muchos factores que van a determinar que
que seas de las personas, dirían, bendecidas o privilegiadas de no padecer por esta terrible enfermedad. Pero fue bastante triste ver autoridades haciendo ese tipo de cosas. Y ni siquiera no se designó la parte calificada y cualificada para eso de aquí, que eran obviamente los científicos y los Es doctores. que, ¿qué esperabas? Aquí todo el mundo trataba de sobrevivir. No había, creo que toda la gente que tenía entre sí dinero y otras cosas, que estaba supuestamente encargada de proteger la comunidad, estaba más pendiente de su propia seguridad que el resto. Serían cosas raras. No sé si ustedes escucharon lo del chip que te iban a controlar. Ah, sí. Sí. Que todo, creo que hubo marchas de gente de que decía de que no se O utilice sea, esta. revisabas la red y encontrabas noticias de eso, así, en Google, en todas partes. Creo Al que menos eso sí, en España, en partes de sí Europa, había no recuerdo visto. bien el dato, había gente tumbando Yo, sí. antenas porque te iban a controlar. Y es gracioso, tú, Alba, que sabes de vacunas, te pueden controlar con una vacuna. No, no lo creo. Si fuera eso posible, más de un gobierno fuera uno. Ni tanto porque ya tienes la publicidad y los medios digitales que se encuentran encapsulados en tu dispositivo móvil, Sí. ¿no? Como cuando le hacen encuesta de qué tipo de princesa eres, qué tipo de princesa de Disney eres. Y solo hacen una encuesta para robar tus datos o tu perfil personal. Yo las hago. Bueno, justo eso, una de las cosas que ahora estoy estudiando, que me están dando en pocas palabras, dice el dicho que el que tiene toda la información tiene todo el mercado y toda la gente se queja de que sí, que el gobierno los va a controlar, los va a espiar con medicinas, vacunas y demás cosas, mientras que el verdadero es, ¿cómo se dice? Ninja, es que te espía, es el que lo tienes en el bolsillo 24/7. Y no, nada del mundo se queja. ¿Verdad que sí? Ahí Sí. tienes a Facebook devorando tus datos, devorando tu perfil psicológico y personal. Y luego te envía contenido que tú crees que te gusta. Y, y bueno, para los que están relacionados al tema de psicología, lo voy a mencionar superficialmente. Pero te va a deprimir porque a la final te va a crear una falsa expectativa de la realidad. Y ahora en pandemia la depresión ha surgido enormemente. Sí. Y díganme, señores, Ay, alguien se murió, creo. casi. Por aquí mi gato que... ¿Cómo estuvo su vida romántica en pandemia? ¿Conocieron a alguien? ¿Están con alguien? ¿Se afianzaron sus lazos? ¿Alguien tuvo vida romántica en pandemia? Créeme que he visto muchos videos y especialmente podcasts, Ay, va a ser otro de esos, que guardaron ese tema. El romance creo que era, o vida del romance durante la pandemia y post pandemia, ¿cómo será? loco. ¿Qué te ¿Viste? pasa? Muchas de las personas se van a sentir identificadas, desarrollaron un gran amor con una con sus camas o muebles o sofás. Estar ahí todo el día sentado o acostado. Ay, Dios. Vida amorosa. Bueno, en mi caso no podía ni siquiera salir a la esquina como para estar ahí. Exacto. No, no pudimos conocer a nadie. Sí. No, lo hacía por los medios digitales porque se estuvo viendo bastante esto de los medios digitales. Creo que, No, no podemos correr el riesgo. mira, sinceramente conocía más chicos que chicas. Dios santo. Porque te voy a hablar desde mi experiencia de lo que yo pude observar. Yo veía como paso mucho en esto de lo que es tema de internet, no en redes sociales como tal, pero revisaba datos y mucha gente comenzó a ir a aplicaciones de liga. Obviamente no podía salir, Ujú. pero sí conocía gente a distancia, era lo gracioso. Bueno, sí. Y algunas relaciones también se pensaron a través de la plataforma Zoom. No sé si vieron los casos de gente que estaba haciendo cosas deliciosas vía Zoom y no se daban cuenta y la cámara estaba activada en alguna reunión. Wow. Ah, sí. Y No, pero eso es ya para personas que anteriormente han de haber tenido algo de contacto en ese sentido. pues, Porque ya.
Perdóname, pero no vas a conocer una persona que simplemente vía online intercambias palabras y dices, ven a mi casa para tal cosa. Bueno, Bueno, no, ya, No me pagaron bola. ¿qué Mostró mi dijiste? helado. Mostró mi helado. Pero tu lado no va a salir en pantalla. Ya salió. Pero el punto es que yo te digo por los casos de, no sé si vieron los casos de las chicas que terminaron perdiendo su intimidad, su integridad de lo que es su vida íntima, ya. porque cayeron en este peligroso mundo de la red de los denominados packs, y muchos de estos Ajá, eran gente desconocida, ujú. y ese material terminó filtrado en la red. Perdóname, pero si tú eres consciente de que te estás tomando fotos, bueno, eso lo estoy diciendo para la persona que propiamente decidió tomarse una foto de X parte, exacto, etcétera. Si eres consciente de eso, debes de ser más consciente de que la tecnología hoy día es llegado a tal punto de que un desconocido se puede meter a tu teléfono tranquilamente. Y yo en ese sentido, bueno, yo no tengo comentarios en ese Bueno, ambiente, No pero sé, yo personalmente creo que si alguien comparte algo íntimo, pues la persona que lo recibe tiene que borrarlo. O sea, qué sé yo, disfrutarlo en su momento y luego borrarlo. es que Para ese es mí, eso es el... lo... claro, pero eso en el caso de que se filtren porque, pues, yo que sé, hay malicioso que buscó Claro. robar información. No, pero yo les hablo de que hubieron varios casos de personas que fueron engañadas, ¿no? Hay personas que, una soledad terrible, ¿no? Así. Muchos jóvenes viven en familia, pero su único mundo son las redes sociales y de ahí no salen. Pero no Sí. sé si vieron, yo sí vi estos casos que se mencionaron en internet, que especialmente en chicas, ¿no? En chicas que terminaban desnudas, menores de edad, terminaban desnudas ante gente que conocían en internet y todo eso. Y esta gente, pues, era una de las tantas redes que existen para engañar y crear contenido pornográfico infantil, se podría decir, y terminaban filtradas. No sé cómo ven ese punto. Mm, Algo delicado, pero creo que, o sea, al pues, menos si eran menores de edad, ujú. la culpa es de las personas que se lo pidieron, para el simple hecho de ser menores de edad. Sí, Pero en realidad, aquí también juega un papel importante los padres. sí, ¿verdad? Porque, bueno, decir padres está mal dicho, mal en significado. Sería de mal parte de las personas que dieron origen a esta niña o niño. Porque hay, digamos, una parte importante de la paternidad, de que se debe de estar ahí, atrás del niño, así sea dándole consejos, demás cosas, hasta para reprenderlo o gritarlo, es una cosa importante, cosa que hoy en día creo que casi muchas de los adultos hace, pero a veces ese distanciamiento entre lo que viene siendo los hijos y los padres crean brechas y trastornos, enfermedades o problemas que aquí se muestran los resultados. Claro. No sé si ven las propagandas esto sobre que ahora estamos más en familia y compartiendo, y te mostraron que la familia ahora se está conociendo más, pero la realidad era diferente, cada quien era en su mundo, en su celular. Bueno, Al principio de la pandemia tal vez se dio, pero luego la gente adaptada cada quien en su mundo. 50-50 diría, 50-30, sí. Sí, bueno, 70-30, porque había gente de que no tenía celulares, así que de por norma le tocaba convivir con su familia. Sí, claro, pero obviamente sí había los casos, ahí entraríamos en el tema de... Claro, qué sé yo, había casos en donde personas, como hablábamos de la comida, quizás no tuvieron para pagar el internet, entonces sí, de ley les tocó convivir con su familia y eso. Pero ahí podríamos entrar en el caso de las sociedades unipersonales, cada quien en su mundo. No sé, pero bueno, ¿qué les parece abordar un poco el tema de la educación para finalizar? Bueno, tenemos temas de largo, pero para no extender tanto esto es un Sí, piloto y si las personas escuchan ese piloto, Ajá, nos disculpan si creo que hemos hablado mucho. sí. terminamos con la educación y relacionado con las personas que Bueno, están dale. escuchando, Está bien. disculpa si Ujú. mencionamos algún tema delicado, esto es opino y qué, simplemente es una mera opinión, no hay que tomarlas a pecho, solo es gente hablando de lo que piensa. Ningún argumento es válido. Solo... Démosle
nomás que aquí el que se coge y se resiente es porque quieren, ¿no? A ver, Ay, Dios. No es como que les estemos obligando a la gente a escucharnos. a ver, John, comenzamos contigo. ¿Cómo viste la educación en lo que pues, creo que tienes hermanos todavía en colegio, ¿no? Pues soy hijo mayor de 6 hermanos y hermanas, así que, Bueno, a ¿cómo viste ver, la educación en general durante este proceso? pues sinceramente, a ver, vamos comenzando desde la escuela. Pues la mayor parte de la parte que más se quejó de esas clases virtuales fueron los padres. ¿Por qué? Porque los maestros les daban las pautas a los padres, cosa de que a mí también me tocó por mi hermano, de lo que le debían de enseñar. Me acuerdo que una de las materias que me tocó enseñar a mi hermano fue, bueno, uno de los temas fue procesos para realizar un proyecto emprendedor. Algo así creo que fue. Mi hermano, que a duras penas podía multiplicar, se estaba preguntando qué es lo que tenía que hacer para hacer un proyecto, cosa que a mí hoy en día todavía me siguen dando y muchas de las personas fallan en esos pasos o tienen errores. Y a mi hermanito le estaban, bueno, dando. Cosa que en primera veo bien, pero luego de eso le estás enseñando a un niño que ni siquiera puede multiplicar bien cosas que ya vienen a hacer negocio y demás. Por eso muchos de los padres se molestaban porque no sabían qué o cómo enseñarle a sus hijos. En lo de la universidad, pues todo el mundo contento, los promedios se dispararon. De promedios de 7 creo que pasaron 8 a 9 sobre 10. Literal. El promedio de 7 pasó a 9. Dios. Creo que por primera vez yo obtuve un 100 en una de las materias que... Yo también. Pero también hay que verlo al lado bueno. Muchas de las, bueno, como mi carrera es cosas que me toca hacer práctica en computadora, las clases fueron muy dinámicas, para que a mí me encantó. En la educación, en ese sentido, fue muy buena, ya que podías hacerle captura a lo que el profesor decía y no te estabas ahí, no tomabas tiempo estar tipeando y podías luego eso revisar. Claro, eso enfocado en tu área y eso te da muchas ventajas, obviamente. ¿Y tú, Alba, cómo viste esto, la educación en general, desde tu punto de vista? Bueno, la educación en general, creo que siento que los que sufrieron bastante también fueron los profesores, porque muchos de ellos ya eran mayores o no estaban acostumbrados a estar en una computadora y no saben mucho de esto. Entonces creo que ellos también sufrieron bastante tratando de capacitarse y toda esa situación. Lo También, digo porque mi mamá incluso también es profesora y también a ella se le hace difícil este medio trabajar en esto. Y de ahí por lo demás, no es lo mismo, honestamente. Creo que la educación es mucho mejor presencial. Para mí, personalmente, creo que aprendes más, pero sí mejoramos los promedios. Claro. bueno, es que presencialmente no tienes muchos distractores. Aquí estás sentado en una computadora. Bueno, para finalizar voy a hablar de mi percepción de la educación. Bueno, como sabrán, yo estoy en el mundo, en el camino de convertirme en educador y entonces mi visión es un poco más amplia respecto a esto porque me gusta ¿Serio? estudiar, me gusta estudiar estos temas. ¿Y cómo vi yo la educación? Obviamente para algunas personas privilegiadas como nosotros, porque es un privilegio, eso estuvo lleno de situaciones a veces algo extrañas, cómicas, como ver en las noticias que le robaban a una chica, trágico para la chica, ¿no? Pero curioso para el resto del público porque todo eso fue capturado durante una clase, cosas así. Ah, sí. Ajá. Pero es trágico ver que muchos estudiantes tenían que recibir clases vía internet con un solo teléfono y eran a veces 3, 4 hermanos Ah, y en ocasiones tenían que treparse a un árbol para poder recibir clases porque no les llegaba la señal. sí. Recorrer varios kilómetros, unos niños, o sea, en 2021 veremos el nivel de deserción escolar, de deserción educativa como tal que generó esta pandemia. Pero fuera de nuestros ejemplos, que sí pueden estar llenos de momentos alegres, algunos tristes y todo eso, aún estamos en un privilegio, pero la educación
junto con la salud fue lo que más se llevó este año. Lo destrozó totalmente, los gobiernos dejaron de apoyar, niños quedaron sin ninguna ayuda gubernamental. Veía a gente recibir placas por autoridades máximas de este país porque ayudaron a niños a estudiar. Y lo que decía esta profesora era, ¿para qué me dan una placa? Una placa no me sirve de nada, hubiera preferido que eso se convierta en dinero. O Sí. que les dieron hasta una moto para que pueda dar sus clases, que terminó rifándose, terminó vendiéndose literalmente para poder apoyar a esos niños. O sea, premiabas el valor de estos profesores, de estos educadores, premió su valor, pero de forma superficial, solo para ponerlo luego en una publicidad o mencionarlo que el gobierno apoyó algo, cuando no fue así. Estos niños siguen teniendo problemas, estos niños siguieron sin tener apoyo. Y es triste porque no fueron las únicas personas. En mi alrededor veía gente que ya no va a acabar la universidad, ya no va a acabar el colegio o la escuela, de momento este año, porque devoraron su economía. Lo poco que tenían para comer fue destruido durante esta pandemia. Los trabajos, yo ando en búsqueda de trabajo y lo único que puedo encontrar en el periódico son cientos y cientos de anuncios de venta de casas y de arriendos, porque si vas por las calles, ¿qué es lo que más ves? Locales vacíos. Sí. Ajá. Y es triste, no nos queda más que eso. Toda la gente que vivía del diario Del fue diario, la que más sufrió. fue arruinado. Sí. Ajá. Y bueno, chicos, para ya concluir esto de aquí, para que quede preparado el piloto, bueno, es un placer, espero verlos la siguiente semana para el siguiente podcast, que va a tener una temática más fija, va a ser menos improvisado, el piloto todo bien. Sí. Ah, Hay pueden, que aclarar que esto fue muy improvisado, claro, extremadamente improvisado. Y hay que aclarar que cualquier mensaje para funar a alguien, sean aunque sea un poquito amable. Ya veo luego la próxima semana cientos de mensajes de que no, que debía de ser esto, no debía ser aquello. Bueno, cada quien tiene su opinión y cada quien es libre de decir lo que quiere también. Esto es opinar y qué. ajá. Exactamente. No, opino y qué. Bueno, tal vez pueda que cambie el nombre, pero de momento es opino y qué, así de simple. Bueno, esto fue Opino y qué con la señorita Alba y con Joan. Fue un gusto tenerlos aquí, chicos. No sé, quieren despedirse, decir alguna Igualmente, cosa. señor Joel, un gusto con todos. Bueno, muy buenas noches con todos. Hasta la próxima semana. Bueno, Bye, bye. ahora sí. Bueno, gracias, chicos. Ya se cortó esa parte de ahí. Espero verlos.